El tema del día de hoy trata sobre la mansedumbre. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, es una virtud que se va desarrollando en el cristiano, en el creyente, en aquel en el que está actuando el Espíritu Santo. Esta actuación del Espíritu Santo en la vida del creyente va a producir la mansedumbre, que es docilidad, suavidad, que se va a mostrar en un carácter restaurado, en un carácter conforme a nuestro Señor Jesucristo. El creyente va a desarrollar un testimonio similar al de nuestro Señor Jesucristo. Esa va a ser la mansedumbre. Nos dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Es nuestro Señor Jesucristo el modelo que el creyente, que el cristiano debe de seguir. Y es el modelo al cual se debe de aspirar, llegar a ser. El cristiano va a copiar, va a ser perfeccionado, va a ser llevado a ese cambio de carácter, a ese cambio de vida, a ese cambio de comportamiento semejante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es un carácter dócil, por eso es que la mansedumbre se muestra en suavidad, en docilidad. En Jeremías 18 nos habla sobre el alfarero y la relación con el barro. Nos dice que el alfarero trabaja ese barro, lo va a moldear, lo va a trabajar. Para que el barro sea trabajado necesita ser dócil, necesita ser maleable. No sirve un material que está endurecido, tampoco sirve un material que es polvo y que no tiene esa característica de maleabilidad, de elasticidad, de ser trabajado en las manos del alfarero. Entonces, cuando el barro tiene esa consistencia para ser trabajado, las manos van a formar, van a moldear. Se necesita suavidad, se necesita esa maleabilidad para ser trabajado. Y ese es el comportamiento que el cristiano va a manifestar en la mansedumbre. La mansedumbre es la evidencia, es el testimonio de que el cristiano está siendo transformado, de que el cristiano está siendo moldeado, trabajado por las manos de Dios para manifestar el carácter de un verdadero hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí está la primera característica que el cristiano verdadero, aquel en el que está actuando el Espíritu Santo, va a dar testimonio. La mansedumbre tiene un origen, tiene un principio, y ese principio es el testimonio, la evidencia de que Él declara, de que Él cree y de que Él se sujeta en las manos de Dios. La primera evidencia de la mansedumbre es dar testimonio de que Dios está sobre todas las cosas y más sobre el creyente, sobre uno mismo. Cuando nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, nos está diciendo que debemos de estar bajo una autoridad, que debemos de estar bajo un señorío, que debemos de dejar nuestra altivez, nuestro orgullo y comenzar a sujetarnos. La mansedumbre tiene ese testimonio de que nos sujetamos, de que hay alguien sobre nosotros. Se nos ha enseñado en este tiempo, se ha creído y se ha propagado esa creencia de que el cristiano tiene que declarar, tiene que reclamar las cosas, tiene que arrebatar el reino de los cielos, tiene que andar con esa altivez.
Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho que el creyente le corresponden las riquezas, que al creyente, que al cristiano no le puede ir mal, no se puede enfermar, no se puede dejar, que él tiene que reprender, que él tiene que actuar con esa altivez, con esa orgullo de decir: yo soy un hijo de Dios, yo merezco lo mejor. Yo soy un hijo de Dios, no me pueden detener, no me pueden sujetar, yo no me sujeto a nada. Se nos ha enseñado todo ese orgullo de creer, de decir que somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, que tenemos todas las riquezas, que tenemos poder, pero la mansedumbre es contrario a todo ello. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo. Y el yugo de nuestro Señor Jesucristo es ser humildes. Concretamente, ser siervos, ser sirvientes. Nuestro Señor Jesucristo, con todas esas cualidades, esa identidad de Dios, se despojó y se hizo hombre. Y haciéndose hombre, se hizo siervo. Y ese es el yugo de nuestro Señor Jesucristo: hacerse siervo, dejar toda la altivez, dejar toda la soberbia, dejar todo ese orgullo. Y ahí comienza la mansedumbre. Ahí comienza aquel que puede ser llevado, aquel que puede ser enseñado, aquel que no se va a rebelar, aquel que no va a decir: yo por qué tengo que hacer las cosas, yo por qué tengo que ir, yo por qué tengo que tolerar, yo por qué tengo que perdonar, yo por qué tengo que trabajar. Si el hombre pecó, que se salve a sí mismo. Si el hombre pecó, que él busque su propia salvación. No, la mansedumbre tiene esa cualidad de servir. Tiene esa cualidad, tiene esa virtud de ayudar. No es mi problema, pero yo ayudo. Yo no tengo que ver en ese asunto, pero yo ayudo. Y esa es la mansedumbre. Siempre decimos que le ayude otro, que pida ayuda para acá, que trabaje, que se esfuerce, que le eche ganas. Pero nosotros no queremos meter las manos. La mansedumbre es esa ayuda, esa docilidad. Entonces se muestra una docilidad, una empatía, y viene una blanda respuesta. Viene esa dulzura, viene esa paz, ese desinterés en el servir, esa ayuda que se produce en lo profundo del corazón, movido por amor, por misericordia, por compasión. Y entonces podemos ver a todos los demás, no de una forma superior, no verlos hacia abajo, no siendo altivos, sino considerando que todos estamos en esa misma situación, que todos partimos de esa misma naturaleza pecaminosa, de esa caída del pecado, y que todos tenemos esa oportunidad de que a todos nos debe de llegar esa palabra de vida, ese evangelio, esa palabra que de consuelo, de ayuda, así como a nosotros también nos llegó estando en el pecado, en el error. Recibimos la palabra de vida, recibimos la ayuda, recibimos la guía. Nos fueron abiertos nuestros ojos, fuimos consolados, fuimos lavados, nuestras heridas fueron sanadas por la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa es la mansedumbre que vamos a mostrar y vamos a manifestar desde el principio, desde el origen. Y entonces la mansedumbre tiene ese origen de reconocerse a uno mismo como sometido a Dios, como un siervo, como un sirviente de nuestro Dios.
En estos tiempos está mal visto este sentir de decir yo soy un siervo, porque en estos tiempos es tiempo de rebeldía, donde se dice tú no te doblegues ante nadie, no te dejes ante nadie, tú reclama tus derechos, tú mantén tu dignidad. Nadie puede estar sobre ti. Tú eres tu propio patrón, tú eres tu propio dueño, tú eres el que tiene las riendas de todo, de tu vida, de tu tiempo, todo te pertenece. En esos tiempos se está enseñando todo ese orgullo, pero la mansedumbre es producida por el Espíritu Santo, donde nos hace reconocer que nosotros no somos nada, que nosotros no somos nadie, sino es nuestro Dios el que opera en nuestras vidas, el que nos transforma, el que nos hace ser algo. Si somos algo, es por nuestro Señor. Si hacemos algo de bien, no es por nosotros, sino es porque Dios actúa en nosotros. Si vivimos, no es porque merezcamos vivir, sino porque es la misericordia, la gracia de Dios la que nos mantiene con vida. Si tenemos alimento, es por la misericordia de Dios. Y todo es porque Dios nos provee, porque nosotros no somos capaces de hacer ni de lograr nada por nosotros mismos. De ahí viene la mansedumbre, de ahí viene esa docilidad de no creernos superiores, de no sentir ese orgullo, esa altivez, sino reconocer que todo es recibido por Dios y que somos guiados y transformados por Dios. La segunda característica de la mansedumbre es dejarse guiar. Es aquel que reconoce que está en un crecimiento, que está en un desarrollo y que necesita crecer, que necesita desarrollar, avanzar para llegar a ser algo, para llegar a ser alguien. Muchos de nosotros como cristianos vivimos en esa altivez y vivimos en ese orgullo de decretar y de declarar que somos hijos de Dios, que somos hijos de un rey, que tenemos las riquezas de la gloria de Dios. Pero la misericordia nos dice que estamos en un inicio y que aún no hemos logrado lo que debemos de llegar a ser, que aún no tenemos aquello que vamos a tener, que nuestro Dios nos va a dar. Entonces estamos en un camino aún que recorrer para alcanzar la meta. Y la mansedumbre se manifiesta en ello. Yo aún no he alcanzado, yo aún no he logrado, yo aún estoy en formación, yo aún no soy perfecto, sino que estoy en ese perfeccionamiento. Yo aún no tengo todas las características de ser un hijo de Dios, pero el Espíritu Santo está actuando en mi vida, transformándome o trabajando en mi mente, en mi corazón, en mi forma de actuar, de pensar, de razonar, de hacer las cosas. Yo aún no tengo el entendimiento y el conocimiento de Dios, pero Dios se revela en mi vida y me habla y me dice de su amor, de su misericordia, y me habla de lo que debo de hacer y de lo que debo de participar. Y entonces en ello el que está manifestando la mansedumbre es aquel que está reflejando la guía de Dios. Es aquel que está reflejando el aprendizaje que está teniendo, siendo guiado por Dios. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero muchos decimos que ya tenemos toda la verdad, que ya estamos acabados, que ya la obra de Jesucristo terminó en nuestras vidas. La mansedumbre nos habla de todo lo que nos falta llegar a ser. Y en ese andar mostramos empatía. En ese andar nos reconocemos faltos. En ese andar nos
mostramos como aquel publicano que dijo, sé propicio a mí, que soy pecador. En ese andar nos mostramos como el hijo pródigo que habiendo gastado todo, que estando en lo más bajo, dijo, volveré a mi padre, pero ya no como hijo. Le diré a mi padre, tómame como uno más de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. La mansedumbre tiene ese testimonio. No soy digno de ser llamado hijo de Dios. Solamente soy un siervo de Dios. Por la misericordia que Él ha manifestado, me ha tomado como siervo. No soy digno de la gloria de Dios, pero Dios ha abierto sus puertas para recibirme. No soy digno de las riquezas de la gloria de Dios. No soy digno del reinado. No soy digno de la corona de vida. No soy digno de los dones espirituales. No soy digno de estar en la presencia de Dios. Pero Dios me ha recibido. Y entonces la mansedumbre se muestra como aquellos 24 ancianos que están en la presencia de Dios y que habiendo recibido sus coronas, se arrodillan, se postran ante Dios, se despojan de su corona y se la entregan a Dios. Se la entregan al único merecedor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y humildes, postrados. Esa es la mansedumbre, ese es un corazón manso y humilde. Ese es un corazón sencillo. Nuestro Señor Jesucristo dice que dejó su trono de gloria. Esa es la mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo le llamaba Padre a Dios, siendo que Él era igual a Dios. Mansedumbre, sencillez, humildad. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nos está hablando de la actitud del que tiene mansedumbre, de esa actitud de aquel que no ha logrado aún, sino que está en ese proceso y que tiene fe y confianza en Dios, pero él se sujeta y se limita y se muestra dócil y humilde, no soberbio y no decir, yo ya lo logré, yo ya pasé, ya estoy del otro lado. Hay que se preocupen los demás, hay que se esfuercen los demás. No, el humilde dice, estoy en este camino. Y hay muchos que estamos en este camino y estamos avanzando. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados y nos apoyamos, nos animamos. Por eso es que nos dice, despójate de toda esa soberbia, de todo ese orgullo. Despójate de todo aquello que es pecado. Vístete como un hombre de Dios. Y el hombre de Dios es humilde, es sencillo, es santificado. Y no podemos decir que ya somos santos sin mal, sin malicia, sino que estamos siendo lavados, estamos siendo transformados. Y el apóstol Pablo nos continúa diciendo, Filipenses 3:12, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. El apóstol Pablo declara en esa mansedumbre, yo no soy perfecto. Yo aún prosigo, aún estoy siendo transformado, pero voy a llegar, no por mí, sino por la obra de Dios en mi vida, hasta que cumpla esa transformación del supremo llamamiento en Cristo, hasta llegar a esa perfección en Cristo,
hasta llegar a esa meta, a ese acercamiento en Cristo Jesús, en que seamos uno y que el Padre pueda vernos como a Cristo mismo. Pero la mansedumbre es ese tránsito, es ese crecimiento. Y en ese crecimiento nos vamos mostrando dóciles. Nuestro carácter cambia. Nuestro carácter es amable con el prójimo porque entendemos el tránsito, entendemos la transformación. Partimos de un mismo origen. En Apocalipsis se le dice a una iglesia: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Te has olvidado de dónde has caído. Te has olvidado de tu origen. Te has olvidado de ese principio de donde te rescaté, de donde te saqué. El que mantiene esa mansedumbre, el que muestra la mansedumbre, tiene muy presente de dónde viene. Tiene muy presente de dónde ha caído. Pero prosigue hacia adelante. No se regresa, sino que prosigue. Pero está consciente, es entendido de dónde fue levantado y hacia dónde tiene que llegar, hacia dónde tiene que extenderse. Y en eso se muestra la compasión, se muestra la ayuda, porque él también recibió esa misma ayuda, esa misma compasión, esa misma comprensión. Y él recibió ese trato para levantarse, para ser restaurado. Y muestra en la mansedumbre el trato hacia otros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció. No le fue fácil. Hubo mucho efecto contrario a su andar. Pero él no se detuvo, sino que prosiguió al blanco, hacia la meta, al supremo llamamiento. Y en ello ayudó, sanó, consoló, manifestó la palabra de vida, manifestó esa tolerancia a sus discípulos, tolerancia con los fariseos, con los saduceos, contra todos aquellos que estaban en contra de él. La mansedumbre nos hace tener ese testimonio de tolerancia, de ayuda, de altruismo. Y entonces damos la palabra de vida. Y entonces aprendemos a hablar, aprendemos, como nos dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Y Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El soberbio dice: ya alcancé. La mansedumbre nos dice: aún estamos en ese proceso. Aún vamos a alcanzar. Aún nos falta. Y entonces demos testimonio de nuestro crecimiento, demos testimonio de nuestro desarrollo. La mansedumbre nos hace avanzar, nos hace despojarnos de toda esa malicia, de todo ese orgullo y vanidad y altivez y dureza de corazón. Y caminamos y avanzamos. ¿Y cuál es el objetivo de la mansedumbre? Igual que nuestro Señor Jesucristo fue manso y humilde en nuestro entorno, cuando compartió la palabra, la vida en esta tierra, resucitó de entre los muertos y fue levantado y glorificado y sentado a la diestra de Dios. Y ese también es nuestro objetivo, el objetivo de la mansedumbre, ser glorificados por el Padre, tener ese lugar en la presencia de Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas.
No se puede hallar ese descanso si no se tiene ese andar, ese caminar, si no se tiene esa obra de mansedumbre, esa transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, mente y corazón, en todo nuestro ser, para alcanzar ese lugar de gloria. Hay que caminar y hay que avanzar. La mansedumbre nos hace caminar, nos hace alcanzar. Y entonces somos victoriosos en Cristo Jesús porque Él fue manso y humilde. Y entonces alcanzamos la gloria de Dios porque nuestro Señor Jesucristo fue manso y humilde. ¿De qué forma vamos a alcanzar esa gloria de Dios? Siendo mansos y humildes, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, llevando su yugo, porque ligera es su carga. Dios les bendiga.